bien, vamos a trabajar esta cápsula para recordar algunos elementos del género lírico sobre la base de la prueba de transición de lenguaje y comunicación. Lo primero que quiero aclararles es que género lírico, si bien como temario aparece pero muy de manera escueta, es muy importante que recordemos algunos de los elementos principales del género lírico para que posteriormente usted realice la actividad que corresponde a la lectura de estos textos, pero nos vamos a enfocar solamente en esta cápsula y en la guía en reconocer figuras literarias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver características del género lírico y acá tenemos entonces a un poema de Nicanor Parra, que es Padre Nuestro, y obviamente desde la lógica entender que esto está puesto porque Nicanor Parra fue, ¿cierto? Y va a ser reconocido por esta innovación que hace de la poesía y que acerca la poesía a todos nosotros. Entonces, si ustedes se fijan, este Padre Nuestro se transforma también en una frase que dice, tome Coca-Cola. Se les recuerda entonces que ante cualquier problema está el correo y que lo más importante es que desarrollen sus guías de manera ordenada, ¿cierto? Poniendo la respuesta, la fecha, etcétera. Y obviamente que puedan dentro de sus posibilidades estar en un lugar donde puedan estar tranquilos y si es necesario puedes retomar las veces que sea necesario este video. Aquí tenemos entonces todo es poesía menos la poesía. Eso quiere decir que nosotros estamos insertos dentro del mundo de la poesía porque permanentemente estamos entregando y sentimos emocionalidades. Entonces, de alguna otra forma siempre hay una conexión con la poesía. Primero recordarles que estamos trabajando con el concepto de la literatura como arte y que tenemos los tres grandes géneros. Nosotros ya hemos visto cápsulas del género narrativo y del género dramático y corresponde ahora repasar elementos del género lírico, ¿ya? Obviamente todo texto literario apela a la imaginación del autor, a un lenguaje connotativo de subjetividad, sobre todo en la poesía, con una función estética, ¿sí? Y aquí entonces recordar esto que nosotros habíamos visto en las cápsulas anteriores de lo connotativo, de lo denotativo, pero sobre todo en el género lírico cuando las palabras connotan. Cosas importantes, tenemos una estructura interna de todo texto lírico, que es el hablante lírico, el objeto lírico, el temple de ánimo, el motivo lírico y la actitud lírica. Y, digamos, de una manera externa tenemos verso, estrofa y rima, que son cosas que ustedes han visto un montón de veces. Así que no vamos a andar en eso, solamente lo vamos a recordar porque recuerden que la prueba de transición no hace preguntas técnicas sobre los géneros, sino que se enfoca a la comprensión. Pero si alguno de ustedes se da cuenta que no entiende alguno de estos conceptos, para eso tiene el correo y también para poder investigar qué es lo que recuerda o no. Entonces, en lo que corresponde a la estructura externa, es cada línea que compone el poema. En lo que corresponde a la estrofa, son un grupo de versos con un ritmo en particular. Y la ritma tiene que ver con esa cadencia musical que se produce, ¿cierto?, entre los versos y que también nosotros se nos hace más conocido quizás por las canciones. En lo que corresponde a la estructura interna, el hablante lírico corresponde a la voz, que es decir, el emisor. El objeto lírico obviamente es un ser que provoca un estado anímico. El temple de ánimo son los sentimientos, emociones o estados de ánimo de este emisor. El motivo lírico es el concepto o la idea que ronda todo este poema. Y tenemos la actitud lírica, ¿cierto? Que es la forma que busca este hablante para poder representar estos sentimientos en el poema a través de verbos, etc. Tenemos tres actitudes que las vamos a recordar. Tenemos la actitud enunciativa, en donde vamos a encontrar poemas que están cargados a la tercera persona, que tienen una función un poco más narrativa, pareciera que estuviéramos leyendo un texto narrativo, pero seguimos dentro de un poema. Y ahí tienen entonces una posible entrada. Era un pobre diablo que siempre venía. Esa entrada como de contar algo ya los induce inmediatamente a una actitud enunciativa. Luego tenemos una actitud apelativa que básicamente está gramaticalmente escrita en segunda persona. Se dirige a alguien, ¿ya? Se dirige a alguien, a un tú, a un usted,
a vos, si estuviera en Argentina, ya te vas para no volver, ya te vas, está dirigida a un tú. Y la carmínica, escrita en primera persona y muestra sentimientos del hablante. Yo muero extrañamente. Cosas para recordar, estamos en lo que podría recordarse. Aquí entonces tenemos un texto. No volveré a ser joven, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir es el único argumento de la obra. Aquí tenemos entonces un hablante lírico que es alguien que no podemos determinar si es hombre o mujer. Eso ocurre en varios textos. El objeto lírico es la juventud, porque esa es la gran temática. El temple de ánimo es de desagrado, porque finalmente llega el tiempo y se asoma esta verdad desagradable que es morir. Tenemos el motivo lírico, que es la vejez, y tenemos una actitud que es carmínica, ¿ya? Como para que vayamos ejemplificando. Y acá tenemos las figuras retóricas, que es en lo que nos vamos a enfocar. ¿Por qué en las figuras retóricas? Porque cuando uno reconoce figuras retóricas le ayuda mucho a la comprensión del texto lírico. Tenemos entonces aliteración, repetición de un sonido en uno o varios versos, ¿ya? Sobre el tímpano cesa el siseo de fondo, ¿ya? Cesa el siseo. Anáfora. Repetición de palabras al comienzo de frases o versos generalmente consecutivos. Aquí tienen: no perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a nada. Hiperbatón. Alteración del orden tradicional de la oración que destaca elementos frente a otros. Para no llorar, recuerdo, lluvia, tu mensaje. Eso yo lo podría leer: lluvia, recuerdo tu mensaje para no llorar. Cuando yo puedo hacer esos cambios de alterar ese orden, estamos en un hiperbatón. Luego tenemos la elipsis, que es una una supresión de palabras que, siendo necesarias, no afectan el sentido del enunciado, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, no sé, que te diera por un beso. Si se fijan, ese te daría puede ser perfectamente eliminado y se va a entender exactamente igual, que sería capaz de hacer mucho por una mirada, por una sonrisa, etc. Tenemos entonces metáfora, que esta es la eterna complicación que tienen los estudiantes. Se sustituye una idea por otra en virtud de su semejanza. Cuando hablamos entonces de la serpiente de plata recorre la llanura, cuando estamos pensando en la serpiente de plata, estamos pensando en algo, en agua, que recorre la llanura. Entonces, aquí se sustituye la idea serpiente de agua serpiente de plata por agua. Estamos haciendo esa similitud. La personificación, eternamente la han visto, tiene que ver con atribuir características humanas a seres objetos que no lo tienen. El gusano medita en su pequeñez, los gusanos no pueden meditar. Epíteto, el uso de un adjetivo calificativo innecesario, ¿ya? Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera me agradaba. Entonces, si yo digo, por ti la verde hierba, el viento, se entiende perfecto, pero yo le agrego ese calificativo que es fresco. El lirio, nosotros también entendemos que son blancos, por lo tanto, también puedo eliminarlo, ¿ya? Comparación, también ya archiconocida por ustedes. Hipérbole, también archiconocida por ustedes, exageraciones. Antítesis, reunión de palabras o frases contrarias u opuestas que al estar juntas adquieren un nuevo significado. Es decir, a mis soledades voy, de mis soledades vengo, donde vivo y donde muero, ni estoy bien ni mal conmigo. El bien y el mal, vivo, muero, voy, vengo, eso corresponde a conceptos que son
opuestos y que juntos, al estar juntos, adquieren un significado completamente nuevo. Tenemos entonces este poema que aparece o ha aparecido en algunas pruebas, ¿cierto? Tanto de PSU como de transición. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si el amor que los dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con ese amor que no fue para ellas. Tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos. Y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso. De estos cisnes, Claudia, de estas fiestas, de estas carretas de caballos, no quedará nada para la posteridad, sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia, si acaso. Y el nombre de Claudia que yo puse en esos versos y los de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos del olvido y los incluyo también en mis versos para ridiculizarlos. Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti, y tú no lo sepas. Este es de Ernesto Cardenal en su libro Epigramas. Tipos de preguntas. Y aquí, para que le vayamos poniendo énfasis, fíjense, ¿qué expresa el hablante lírico en la segunda estrofa del poema? Interés por transformar en poesía cada detalle de su amada, etc. Este tipo de preguntas podrían aparecer en la prueba de transición. ¿Ya? Si ustedes se fijan, volvemos a repetir la pregunta. ¿Qué expresa el hablante lírico en la segunda estrofa del poema? Solo uno. Interés por transformar en poesía cada detalle de su amada. No la incapacidad por olvidar un amor, ni la admiración por los bailes, ni nada de eso. Solo uno. ¿Por qué les voy dando la respuesta también? Para que entiendan qué tipo de pregunta le puede aparecer en esta prueba de transición y hacia qué eje está enfocado. Si nos vamos acá, me dice que esta pregunta tiene primero una habilidad de analizar e interpretar. Entonces, en esta segunda estrofa, el hablante lírico no expresa directamente que transformará en poesía cada uno de los rasgos que observará en su amada cuando estén juntos, sino que se debe comprender que el gesto más leve que cualquier palabra, que un suspiro o el menor descuido, serán transformados en poesía. Esta conclusión se desprende de que el baile de Claudia, sus gestos, palabras, suspiros, descuidos, por una parte será analizado posteriormente por eruditos o estudiosos literarios y por otra, de que quedará fijado en el tiempo a través de los poemas compuestos a partir de este objeto lírico. Entonces, una posible pregunta de cajón cuando uno está leyendo un texto poético es: ¿qué expresa el hablante lírico en tal estrofa? O puede que le pregunten por el poema completo. La habilidad acá es analizar e interpretar. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del poema? Otra pregunta. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del poema? Para que usted pueda contestar esta pregunta, usted debe recordar cuál es la finalidad que tiene un texto poético. Entonces, si nos vamos a la respuesta, ridiculizar a los pretendientes, intentar una reconciliación, asegurar los recuerdos de un desafortunado amor de juventud, presumir la calidad de los versos dedicados a Claudia, hacer trascender el amor que Claudia no correspondió. Cuando a mí me preguntan la finalidad comunicativa de un poema, yo tengo que recordar como conocimiento que el poema lo que busca es una expresión de sentimientos. En base a esto, ¿cuál es la finalidad comunicativa del poema? La que corresponde es la letra E. Hacer trascender el amor que Claudia no correspondió.
el hablante lírico lo que expresa en este poema es que él no fue correspondido por Claudia, ¿ya? Y que él, el amor que le tuvo lo quiere hacer trascender, es decir, que quede plasmado, que quede más allá de lo que él sintió o llegó a sentir alguna vez. En este caso, la pregunta es una pregunta que requiere una habilidad de interpretación, porque me están preguntando la finalidad que tiene el texto, pero a la vez, para poder contestar esta pregunta, yo debo saber cuáles son los propósitos del texto lírico. En la primera estrofa del poema, el hablante lírico declara que ha compuesto un conjunto de poemas dictados por el amor hacia Claudia y que por esta razón son para ella. Eso ya es un indicio. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Y si al amor que los dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Se trata, por tanto, de un amor que no es correspondido. Nosotros podemos llegar a esa inferencia. La única solución que el hombre encuentra para salvar este amor que es inútil porque no es correspondido, consiste en que lo hace trascender a través de un poema. Es decir, el día de mañana ella puede leer el poema y no se va a dar cuenta que ese poema es para ella. ¿Ya? Otro tipo de pregunta según un texto lírico. ¿De qué modo se vengaría Claudia? Perdón, ¿de qué modo se vengaría de Claudia el hablante lírico? ¿Cómo él de alguna manera va a generar esta venganza? Evidenciando el desamor por ella, alcanzando la fama mediante la poesía que ella rechazó, logrando que ella lea su poema y desconozca que es la destinataria, negándose a compartir los logros que ella inspiró, menospreciando las cualidades de sus rivales. Esta pregunta es una pregunta que es mucho más accesible, que es mucho más fácil, que tiene una habilidad la cual implica comprender y analizar. La respuesta correcta es logrando que ella lea su poema y desconozca que fue la destinataria. Y esta respuesta ustedes la sacan de manera muy textual dentro del poema. Así que no debería generar complicación una pregunta que busque estabilidad. Fíjense, la respuesta se encuentra formulada explícitamente en la cuarta estrofa del poema y se comprende a la luz del resto del texto, especialmente de la primera estrofa. Si Claudia no correspondía al amor del hablante, los poemas serían divulgados, tal vez por toda Hispanoamérica, y a través de ese medio del poema, Claudia los leería y recibiría el amor que rechazó sin saber que ella era la destinataria original de esta pasión. O sea, es tanta la trascendencia que él tiene del amor hacia ella que igual, de alguna otra forma, quiere que ella los lea y le llega ese amor porque está brotando un sentimiento, pero ella no va a saber que fueron para ella. Otro tipo de pregunta. El emisor escoge la poesía como forma de expresión porque, ojo acá, el emisor, ¿cierto? Que es el hablante lírico, no es el poeta, el hablante lírico. El poeta arma una figura que es el hablante lírico para poder dar la emisión de lo que él va a decir. El emisor escoge la poesía como forma de expresión porque Claudia es indiferente a las creaciones artísticas, así puede influir en los sentimientos de otros enamorados, a través de sus versos logrará trascender en el tiempo. Claudia presenta dificultades para leer otros textos, ha sido rechazada por Claudia. Veamos entonces. El emisor escoge la poesía como forma de expresión porque a través de sus versos, letra C, va a lograr trascender en el tiempo. Ese amor que ella le tuvo a Claudia a través de ese texto va a quedar plasmado en la trascendencia, porque el texto va a ser leído a lo largo de los años, por lo tanto ese amor quedó plasmado, va a trascender. El emisor entonces expresa la interioridad, que obviamente es su amor por Claudia, a través de estos poemas con el fin de conquistarla y por lo tanto de ser correspondido. Como no es correspondido, no se logra nada de y la relación obviamente queda por una posteridad. En este sentido, el hablante logra salvar y hacer trascender en el tiempo un amor estéril a través de la expresión literaria que en este caso se logra con la opción con la C. Otra posible pregunta. De lo que expresa el hablante lírico, se concluye que la poesía es apreciada por estudiosos, expresa sentimientos, inspira a otros enamorados. Ojo con la pregunta.
de lo que expresa el hablante lírico, se puede concluir que la poesía es apreciada por los estudiosos, expresa sentimientos, inspira a otros enamorados. Esta pregunta les pide conocimientos básicos del género lírico. Entonces, esta pregunta les pide conocimientos básicos y también les pide que infieran de todo el texto, porque dice de lo que expresa el hablante lírico, por lo tanto es todo el poema. Se puede concluir que, uno, es apreciado por los estudiosos. Sí. Expresa sentimiento, obviamente, y va a inspirar a otros enamorados, por supuesto, porque no va a faltar otra pareja que a lo mejor se vea totalmente identificada con estos poemas. En la segunda estrofa, vamos a hacer la explicación, el hablante advierte que transformará cualquier gesto de Claudia en poesía y por esto su comportamiento podría ser examinado algún día por eruditos. En este sentido, se infiere que los estudiosos literarios estiman la poesía como una expresión valiosa y digna de ser examinada. Por otra parte, el hablante revela su concepción de la poesía como un vehículo adecuado para expresar sentimientos, toda vez que es de amor que hablan estos versos y que los escribe para conquistar al ser amado y obtener su retribución. Y ahí vuelve a dar los versos. En síntesis, es importante que ustedes manejen los conceptos básicos del género lírico, desde lo importante que es esta separación de poeta y hablante lírico y entender que estas obras se caracterizan por expresar un sentimiento subjetivo o toda la interioridad del ser humano. Están escritos generalmente en versos, pero también pueden haber en prosa. Pueden tener una estructura formal en donde hayan versos, estrofa, rima, ritmo y métrica, y es muy relevante el contenido de las figuras literarias, las actitudes del hablante lírico, el objeto lírico, el temple de ánimo. Es muy importante entonces la creación de este hablante lírico y hay varias formas que yo puedo leer un poema a través de una oda, un soneto, una balada y un romance. Nosotros en esta guía en particular nos vamos a dedicar a que ustedes recuerden el reconocimiento de las figuras literarias, porque cuando uno recuerda y tiene claras las figuras literarias, se hace mucho más fácil y mucho más amable la lectura de un texto lírico, porque hay muchos estudiantes que dicen, no, pero es que estos textos no son para mí, es que a mí se me hacen difíciles. No, porque también hay elementos técnicos que te ayudan a que la comprensión del texto sea mucho más llevadera. El trabajo entonces, después de visualizar, es realizar, obviamente, porque también identificar figuras literarias son habilidades de comprensión lectora, usen destacador, hagan resumen, en este caso no de párrafos, ¿cierto? Pero sí de las estrofas, y me equivoqué. Y ustedes comprenderán que la retroalimentación va a ser subida después, posteriormente, a la página del colegio. Si existen dudas, escribir un correo consulta, que está ahí, y obviamente agradecerles por la disposición y la motivación a aprender. Ustedes saben que en la próxima clase nosotros nos vamos a encontrar y vamos a trabajar igual que en la última conexión, con participación de ustedes, lectura de ustedes, análisis de preguntas y vamos a trabajar quizás otro texto, puede ser un poema, puede ser un texto argumentativo, vamos a trabajar distintos tipos de textos en la clase para que vayamos viendo cómo trabajar, cómo leer y las herramientas que se necesitan para poder trabajar con esta prueba de transición, ¿ya? Así que de antemano les agradezco y les mando un abrazo y espero verlos en la próxima conexión que tengamos. Que estén muy, muy bien.